Bienvenidos todos a compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Si bien es cierto, estamos viviendo tiempos tan complejos, tan difíciles, pero en medio de todo ello, siempre cada uno de nosotros tiene la salida, y esta salida, este salvavidas es nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a este nuevo tema. El final está próximo. ¿Estás listo? Para concluir este estudio acerca de la marca de la bestia, o 666, aunque lo hemos visto a vuelo de pájaro, nos ha permitido mirar que es muy importante que cada uno de los cristianos, hablo de los verdaderos cristianos, y siempre me referiré a los verdaderos cristianos, aquellos que siguen la palabra de Dios y caminan sobre las huellas del Maestro, nuestro Señor Jesucristo, aquellos que caminan en santidad. Independientemente de cuándo sea el arrebatamiento, podemos preguntarnos cómo debemos estar esperando la iglesia a nuestro Señor Jesucristo, ya que ustedes saben cómo el mundo está esperando, porque ya está esperando al anticristo. Bueno, para ello leamos la palabra de Dios y vamos a iniciar con Tito capítulo 3, versos del 3 al 5. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Número 1. Dice que éramos necios. Ahora debemos esperarle al Señor sabiamente. Número 2. Éramos desobedientes. Ahora debemos esperarle obedeciendo su palabra. Número 3. Éramos descarriados, extraviados, perdidos. Ahora tenemos dirección y nos dirigimos hacia la meta, que es el reino de los cielos. Número 4. Éramos esclavos, cautivos, prisioneros, sometidos, dominados de todo género de pasiones y placeres. Ahora lo esperamos libres, entregados, fascinados, rendidos, sumisos a su amor, a su santidad y a su gran misericordia. Número 5. Éramos malos. Ahora le esperamos con un corazón lleno de bondad, cumpliendo su palabra. Número 6. Éramos envidiosos, ambiciosos, ansiosos, codiciosos. Ahora le esperamos con alegría, ya que Él llena todo en nosotros. Vivimos conformes con su promesa. Y número 7. Éramos detestables, abominables, malditos, odiosos, despreciables a causa del pecado. Pero ahora le esperamos a nuestro Señor como verdaderos hijos de Dios, siendo admirables, estimables, apreciables, agradables, por cuanto hemos aprendido a vivir para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús derramó su bondad y amor sobre nosotros cuando aún estábamos descarriados y éramos esclavos del pecado. Pero una vez que lo hemos conocido, nuestra fe y amor al Señor nos hace que lo esperemos con ansias para el encuentro sobre las nubes, en el rapto, como dice su palabra. Estamos lavados de nuestros pecados, regenerados por su gran misericordia y renovados porque ya no vivimos nosotros por vivir, sino que Cristo vive en nosotros para su honra y su gloria. En Tito, capítulo 2,
versos del 11 al 13 nos dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, justa, sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 24, versos del 38 al 44 nos dice así: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No nos manda a vivir una vida desordenada, sino que, número uno, debemos velar. Velemos, esto quiere decir despiertos en nuestra vida espiritual. Debemos trabajar doble, no solamente el tiempo regular que le entregamos al Señor, sino que debemos seguirlo haciendo fuera de tiempo, sin descansar. La palabra velar significa no dormir en nuestra fe. Número 2, debemos esperar. Esto es muy difícil para muchos. No tienen paciencia, desean las cosas se hagan rápido, pero en este caso, de esperar a nuestro Señor Jesús para el reencuentro sobre las nubes, no podemos saber cuándo será. Pero eso sí, podemos ser guiados a través del reloj profético de Dios, que es el pueblo de Israel, y entender que nuestra espera va a valer una eternidad al lado de nuestro Dios. Pero aquellos que sigan gustando de la vida pecaminosa, de los deseos de la carne y el pecado, dice, leamos nuevamente, ya que es importante, Mateo 24, 38 y 39, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, tomen cuenta, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La pregunta aquí es, ¿cómo estuvieron viviendo los hombres en aquel tiempo, aún siendo advertidos de lo que sucedería? La respuesta es, estaban viviendo livianamente, sin cuidado, sin respeto, pecando desenfrenadamente, viviendo una vida loca, como que iban a vivir para siempre. No entendieron cuando Noé les advirtió que deberían cambiar, si no serían cortados de la faz de la tierra. Tiene enorme similitud a lo que se está viviendo hoy en día. Los hombres viven desenfrenadamente, sin respeto a Dios, y a los hombres avergonzando a los portadores, o sea, los siervos de Dios, que les dicen que se aparten del mal, porque el tiempo del fin está cerca. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos dice así: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Veamos en el Reina Valera 1960, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Esta es la razón por la cual el Señor aún no ha venido, dando aún tiempo a los cristianos que viven una vida tibia en las cosas de Dios, para que se preparen y no sean avergonzados en el tiempo del arrebatamiento. De la misma manera, el Señor da más tiempo a los no creyentes para que dejen su vida de pecado y se acerquen a Él para salvación y vida eterna. Y vamos al número 3. Además de esperar, debemos continuar trabajando con los dones y talentos que el Señor nos ha dado. No es en vano que el Señor derramó sobre nosotros de su Espíritu, quien nos guía en todo momento para que la palabra del Señor siga extendiéndose y muchos aún puedan entrar al reino de los cielos. Leamos Mateo 25, versos del 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es importante que nosotros pongamos nuestros talentos, nuestros dones a trabajar para cuando venga el Señor podamos darle los talentos que hemos ganado. Tenga muy en cuenta eso, por favor. La palabra de Dios revela que si una persona es un verdadero creyente, esta persona estará lista en todo momento para el rapto. Este no será tomado al descuido. Una vez que seamos arrebatados, el mundo deberá pasar un tiempo tan duro como el que no lo ha habido desde el inicio de esta humanidad hasta ese día. Este tiempo es llamado la Gran Tribulación, con una duración de 7 años. Los primeros 3 años y medio de la tribulación, el mundo alcanzará la depravación de la humanidad a su más alto nivel, viviendo la vida desenfrenadamente. Los segundos 3 años y medio, llamados la Gran Tribulación, será cuando el Anticristo gobernará con todo su rigor, haciendo que los hombres lo adoren,
Los hombres serán marcados con el 666, pero esto ya no será voluntario, sino será una obligación. Se sentará en el templo de Dios como si fuese Dios, o sea, el tercer templo, y perseguirá al pueblo de Israel y a los cristianos, aquellos que no fueron marcados. Al final de este tiempo de 42 meses será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá en caballo blanco, junto a un ejército en caballos blancos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Ahora leamos Apocalipsis 19, versos del 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como de llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Una vez que el Señor juzgue y pelee, como nos dice Juan, donde habrá gran destrucción y muerte de reyes, capitanes, de fuertes, así como de jinetes, de libres y esclavos, pequeños y grandes, así como también serán apresados la bestia y el falso profeta, quienes son lanzados al lago de fuego con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que saldrá de la boca del Rey de reyes y Señor de señores. Alguien me preguntaba, ¿y cómo es que en ese tiempo va a haber niños? Pues recuerde que durante los 7 años, hablemos de la tribulación, 3 años y medio, van a seguir naciendo niños de aquellos que se quedaron. Y entonces habrá niños de 5, de 6 años, de 4 años, por supuesto. Por eso es que también habla acerca de los que serán sellados. Y habla de pequeños, así como de grandes. Es algo importante que escudriñemos la palabra de Dios. Y también es bueno tener una respuesta para ese tiempo. Ahora leamos Apocalipsis capítulo 19, versos del 5 al 8, que nos dicen, y quiero que tome muy en cuenta este texto, estos versículos, porque tienen una similitud con aquellos del versículo 19 de Apocalipsis, el capítulo 19, perdón, de Apocalipsis, del 11 al 14. Leamos. Estamos en Apocalipsis 19, versos del 5 al 8. Y del trono salió una voz que decía, recuerde que Dios está en el trono. Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños. Hay siervos grandes y pequeños. ¿En dónde? En el cielo, donde está el trono de Dios, que con reverente temor le sirven. Después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de una catarata y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban, aleluya, dice. Esto significa, alabad a Dios. Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse. En ese momento se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. ¿Con quién regresa el Señor Jesús en caballos blancos? Con un ejército que vestían lino fino, limpio, blanco, resplandeciente.
entonces regresa con la iglesia. Continuamos el versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En la visión de Juan en Apocalipsis 19, versos del 7 al 10, Juan fue testigo al ver y escuchar una gran multitud celestial alabando a Dios, ya que la fiesta de las bodas del Cordero que estaba por comenzar era en ese momento. Cuando usted estudia las costumbres de las bodas judías, puede entender la relación con las bodas del Cordero. Vamos a ver 3 etapas de estas bodas y cómo el Señor Jesús y la iglesia se presentarán. Número 1. Se hace un contrato de matrimonio, el cual es firmado por los padres de la novia y del novio. Los padres de la novia reciben una dote o una donación en bienes como garantía del noviazgo de su hija. Desde ese momento inicia el periodo de noviazgo y compromiso. Número 2. Una vez que pasa el tiempo de compromiso, un tiempo después, el novio va a la casa de la novia, escoltado por sus amigos, todos ellos varones, a ver a la novia a medianoche. Ella se encuentra preparada para ese encuentro, tome en cuenta, y le acompañan sus damas o doncellas que la acompañarán. Lo interesante de esto es que la novia sabía de antemano que el novio vendría para retirarla de la casa de sus padres, para ir, ¿a dónde? A la casa del novio, el cual aún se encuentra viviendo con sus padres. Todo este trayecto de la casa de la novia hasta la casa del novio, hay un gran desfile que es iluminado por lámparas, que lo sostienen tanto los varones que acompañan al novio, así como las doncellas, iluminando así el camino. Esto inevitablemente nos lleva a la parábola de las 10 vírgenes en Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Y vamos al número 3. Una vez que entran a la casa del novio, se produce el intercambio de votos a través de una ceremonia, y luego de ello inicia la cena de bodas. Esta puede durar varios días, como nos explica la misma palabra en las bodas de Caná, en el libro de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. La visión de Juan en Apocalipsis simplemente es ya la celebración de las bodas del Cordero y su novia, la iglesia. Tome en cuenta, y esto es muy importante recalcar, que la etapa 1 y 2 ya se cumplieron al haber cada uno de los creyentes que conformamos la iglesia de Cristo. Lo aceptamos al Señor como Salvador, o sea, como novio. La segunda es que el Señor Jesús pagó la dote al Padre Eterno a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, que es la garantía por la novia, que es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia se encuentra comprometida con el Señor Jesús. El siguiente paso es que el novio vendrá a llevar a la novia a su casa, a la casa del Padre Celestial, donde se celebrará la cena de las bodas del Cordero. Es muy claro poder ver cómo la iglesia de Cristo será levantada, pero no estaremos esperando en la oscuridad, ya que el Espíritu Santo será quien nos avise que el novio está pronto a venir y que nos habla a través de la profecía de la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 4 al 11, nos dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, dice, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es interesante saber todo lo que estamos estudiando. Muchas veces no lo han predicado, no lo conocíamos. Y qué bueno entender que la novia, la iglesia, estará con el Señor Jesucristo en la casa del Padre allá en los cielos. Prosigamos. Una vez conocido las etapas de las bodas judías, que son la representación del noviazgo entre el Señor Jesús y la iglesia, y cómo serán las bodas del Cordero, una vez que la iglesia sea tomada y llevada en el rapto, se iniciará la semana 70 de Daniel. No profundizaré en esto, ya que lo hemos visto en varios videos anteriores, los cuales les invito a revisarlos entrando en Compartiendo la Biblia, donde usted podrá ver cada uno de nuestros videos para mayor comprensión. Ahora, repito, cuando la iglesia sea arrebatada, iniciará los 7 años de tribulación para este mundo, el cual deberán pasar un tiempo como nunca se ha vivido en este mundo desde el comienzo hasta el día de hoy. Todos aquellos cristianos que no se vayan en el arrebatamiento, ellos no recibirán la marca, pero el costo es la muerte por decapitación. Pero también muchos serán perseguidos, peor que delincuentes, por el hecho de amar a Jesús y tener su fe en Él. Por lo tanto, renunciarán a dejarse marcar. No recibirán la marca de la bestia, llamado también el 666. Hoy te animo que te acerques al Señor Jesús en verdad, con seriedad, si deseas librarte del tiempo de angustia de Jacob, el día del Señor, el día de angustia, y tomes en serio el caminar con Jesús, obedeciendo sus mandatos y su palabra, ya que solamente a través de ello podrás llegar al momento que Dios quiere que lleguemos, que es el rapto, o también llamado arrebatamiento, que es el fin del camino para la iglesia. Muchos dicen que no habrá arrebatamiento, no habrá rapto, pero la palabra de Dios nos explica claramente que habrá un rapto. Y hemos leído la palabra y hemos podido ver. La palabra de Dios no miente. Toma en consideración que Satanás, a través del espíritu del anticristo, está cegando al mundo para que no puedan ver a Dios y la salvación que hay en Cristo Jesús, sino que también astutamente ha pervertido a todos aquellos que enseñan doctrinas engañosas o falsas doctrinas, para que los creyentes se pierdan en el camino y no reciban la corona de vida. Es muy importante que escudriñemos las escrituras y entendamos que muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios, como está ocurriendo hoy mismo, allanando el camino para cuando entre en acción el anticristo, y estos puedan ser engañados para muerte eterna. Usted hoy en día puede observar, y no importa de qué lado lo haga, ya que todo está mal. Hay guerras y rumores de guerra, odio entre las naciones, mentiras a nivel mundial, y mienten de forma descarada, tratando de convencer a las personas, haciéndoles creer que son portadores de verdad. Mire las noticias, observe cómo los títeres de Satanás trabajan en lo político, en la salud, en los medios de desinformación, en la educación, en la religión, en las iglesias. Usted ya no puede creer absolutamente nada de lo que los medios dicen.
Porque en vez de medios de información, es al contrario, son medios de desinformación, ya que ellos utilizan lo que ellos quieren para que la gente los siga, para que la gente piense diferente y tome el camino erróneo, el camino que no es correcto. Estos medios de desinformación son entes de Satanás y es para que las personas se crean en sus mentiras. Así es como Satanás y el espíritu del anticristo han ido trabajando hasta que el mundo se convenza de sus mentiras. Recuerdo que hoy los buenos son los inmorales, los afeminados, los de la banderita multicolor, los del movimiento trans y los que tienen el trastorno de identidad de género, que hoy le maquillaron con el nombre de disforia de género, que supuestamente están atrapados en una persona del sexo opuesto. También los idólatras, los que aborrecen los mandatos de Dios y en su palabra, que es la Biblia. También en este grupo se encuentran aquellos que les encantan los niñitos y que tratan de hacer leyes o legalizar esa práctica aborrecible. Pero también tenemos aquellos que destruyen las familias. Hablo de la unión familiar y que las desintegran y mucho más. Veamos quiénes son ahora los supuestos malos de este tiempo. O sea, son los que aman a Dios con todas sus fuerzas, los que cumplen los mandamientos del Señor, los que predican la palabra de verdad, los que no se involucran con el mundo, los que creemos en la única creación de Dios, hombre y mujer, y no más, los que defendemos la palabra de Dios como la única verdad y que nos dirige hacia el camino de vida eterna, que es en Cristo Jesús, y los que predicamos para que la familia se encuentre siempre unida, ya que esa es la voluntad de Dios. Los que van en contra de estas ideologías de género, los que van en contra de las corrientes de este tiempo, pero por sobre todo, los que amamos a Dios levantándolo en alto. Hoy el cuidado del alma para los hombres de este mundo no es prioritario, aunque ésta puede ser condenada e ir al infierno por la eternidad. Pero el hombre ha preferido lo temporal antes que lo eterno. La estancia aquí en la tierra para estos es más importante. Por ello han preferido dar la espalda a Dios, cometiendo una rebelión en contra del orden de la creación del soberano Dios, y al mismo tiempo con esto dar la bienvenida a todo lo que sea contra Cristo, quiero decir, al espíritu del anticristo. Pero todo espíritu que no reconoce a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del que habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso nos dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 3. En Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7 nos dice: es que han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 22 nos dice: ¿quién es el mentiroso? Es cualquiera que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. A través de todas estas herejías que hay en este mundo actualmente, se niega tanto al Padre como al Hijo, convirtiéndose cada uno de los que practican instrumentos del espíritu del anticristo. Mateo capítulo 12, verso 25. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie.
La palabra de Dios lo dice. ¿Qué están tratando de hacer hoy en día? Dividir las familias. Que no haya papá, que no haya mamá. Y han puesto que haya un papá, hombre, y una mamá, hombre. Entonces, ¿cómo puede haber una familia de esa forma? Es que esa no es la creación de Dios. No se pueden reproducir. Y eso es lo que quieren los gobiernos del mundo. Vamos a Génesis capítulo 5, verso 2. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. O sea, Dios creó hombre y mujer y los bendijo. Colosenses capítulo 1, verso 16, nueva versión internacional. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces, la creación de Dios, toda la creación de Dios, es creada para Dios, para darle honra y gloria a Dios. Pero si cambiamos la creación de Dios, estamos deshonrando a Dios. Mateo capítulo 19, del 4 al 6 nos dice: ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Más claro que eso, no hay. Levítico, capítulo 18, verso 22. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación, dice la palabra de Dios. Una abominación. Deuteronomio 22, verso 5. La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. Así que no vengan a decir, Dios, claro, Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado que está en el hombre. Hay iglesias que, claro, podemos invitar a cualquier persona, está bienvenida. Todos están bienvenidos. Pero cuando entramos a la iglesia, la palabra es dada. La ley es dada. Porque la palabra de Dios son mandamientos. Quiere decir que los hombres deben acatar los mandamientos de Dios para ser perdonados y para ser verdaderos cristianos. Pero si el pecado continúa, entonces no hay cristianos aceptos de esa manera. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Ahora leamos Génesis capítulo 4, versos 6 y 7. Pero lo vamos a hacer muy cuidadosamente. Recuerde que los creyentes debemos caminar con mucho cuidado en este tiempo donde el espíritu del anticristo se ha hecho fuerte con toda la malicia. Estos son espíritus demoníacos usando a pecadores sin conciencia para que corrompan a esta humanidad, exigiendo que aceptemos el mal y que lo aprobemos a sabiendas que Dios lo prohíbe. Cuando Dios no se agradó por la ofrenda que Caín le dio, recordemos, Caín se enfureció y andaba cabizbajo porque Dios no aceptó su ofrenda. Y Dios le confrontó diciendo: ¿por qué estás tan enojado y cabizbajo? Mire lo que dice la Biblia acerca de esto. Génesis 4, versos 6 y 7.
Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. No le está diciendo, tú no puedes dominar el pecado. Le estaba diciendo a Caín, tú puedes dominar el pecado. Pero él no lo hizo. Continuemos, los creyentes debemos estar despiertos, vigilantes ante los peligros de estos poderes anticristianos y los espíritus demoníacos que gobiernan este mundo. Por todas estas cosas es que Dios ha juzgado y traerá juicio para dar a los perversos su pago. Pero para aquellos que buscamos el bien, también hay la recompensa. Y lo vamos a estar leyendo en Levíticos capítulo 18, versos 29 y 30. Lo vamos a ver en la Nueva Versión Internacional. Cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Ustedes observen mis mandamientos y absténganse de seguir las abominables costumbres que se practicaban en la tierra antes de que ustedes llegaran. No se contaminen por causa de ellas. Yo soy el Señor, su Dios. Nuevamente, la palabra de Dios es clara. Gálatas capítulo 1, verso 4. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ahora, a través de lo que nos explica el apóstol Pablo, hace 2000 años nos está hablando lo que está pasando hoy en día. Sus palabras son fieles a lo que hoy está sucediendo. Los gobiernos del mundo están obligando a todas las personas a aceptar el pecado, toda la inmoralidad como algo bueno y que se debe implantar en este mundo. ¿Les suena todo lo que estamos hablando? Es lo que está pasando hoy. El espíritu del anticristo está trabajando fuerte para dañar no solo a los cristianos verdaderos, sino a todo el mundo. Romanos capítulo 1 versos del 18 al 22 nos dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, lo que está pasando hoy. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No, es que aún con la creación de Dios podemos ver la deidad del Padre Celestial. Aún viéndonos nosotros, una creación maravillosa. Claro, los anticristianos, los antibíblicos, dicen que venimos del mono, que hemos sido hechos de yo no sé qué, de cualquier cosa. Por favor, mire cómo estamos diseñados, solamente en lo exterior. Qué creación tan maravillosa. Mírese usted. Mírate tú en el espejo. Mira todas las cosas de este mundo. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Estos hombres que están al servicio de Satanás no tienen ninguna excusa para lavarse las manos de todo el mal que están haciendo. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Claro, todos podemos darnos cuenta de la creación de Dios. Que toda esta creación que fue hecha, que el hermoso mar, las montañas, los nevados, la naturaleza, todo debe haber sido hecho por un Dios. Todos lo sabemos. Pero dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón
fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Primera de Corintios 6, versos del 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Eso nos habla sobre todo a los cristianos. Mire lo que dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, el cuerpo que tenemos no es nuestro, sino es de Dios. Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo es de Dios. Así que hay muchos que dicen, es mi cuerpo y yo puedo hacer lo que yo quiera con él. No, como acabamos de leer, aún nuestros cuerpos le pertenecen a Dios. Así es como quiere el Señor que vivamos huyendo del pecado, de las inmoralidades, de todo aquello que nos aleja de Dios. Por ello, es que este tiempo de dolores es donde los cristianos seremos ceñidos y seremos al mismo tiempo cernidos para que la manada pequeña alcance salvación. Leamos Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Y este es un título muy bueno que nos dice los deberes cristianos. Pues esto es para todos los cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esta manera podemos ver cómo debemos cuidarnos cada uno de nosotros. Así deberían cuidarse las personas que están en el mundo. No tienen excusas para decir, es que yo no lo sabía, yo no conocía, nadie me dijo. Dice que aún en la naturaleza podemos saberlo. De esta manera podemos ver que la aparición del hombre de pecado y el hijo de perdición está muy pronto a aparecer, así como su marca, así como van las cosas, está todo listo. Esto es innegable. Vemos el pecado incrementado, la maldad se ha multiplicado, el amor se ha enfriado, hay guerras y rumores de guerras. Vemos como los países llamados potencias alistan sus armas de destrucción para utilizarlas, nación contra nación y reinos contra reinos. Hay pestes, claro, y nos han amenazado que próximamente habrá más, ya que las están preparando para destruir a los hombres. Hemos comenzado a tener graves problemas económicos, ya que todo ha subido de una manera escalofriante. Hoy no compras nada con lo que antes solías abastecer, apenas lo mínimo para el hogar. La pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de empleos, la inflación mundial elevada y la tecnología consumiendo los cerebros de los seres humanos hasta llegar a ser de ellos hombres sin sentimientos, individualistas, sin afecto natural. Así lo dice en la palabra de Dios. Leamos ahora segunda de Timoteo capítulo 3 versos del 1 al 5. Y este es otro título muy llamativo e importante. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos nos aconseja, evita. A estos, evita. Entremos por un momento en lo que estamos viviendo como hombres y familias en la vida natural. Claro, trabajando, estudiando, comprando, haciendo tal vez un pedido en línea a una de esas compañías como por ejemplo Amazon. Usted se puede dar cuenta que estamos ante lo que será la marca de la bestia. Aquí es donde nos separa el ser de Dios, ya que hemos sido sellados como su pertenencia. Hablo de los verdaderos cristianos, pero por otro lado están los que le pertenecen al anticristo, y ya podemos ver claramente hoy, Satanás ha venido usando con astucia los códigos de barras en todo a partir del 7 de octubre de 1952 por Joseph Gulan y Bernard Silver. Patentaron el primer código de barras, el mismo que posee 3 pares de líneas verticales iguales con numeración 666. Desde entonces el comercio mundial se ha ido moviendo con este código, el mismo que permite que se pueda comprar y vender. Usted no puede comprar un producto sin que éste ya se encuentre identificado con un código de barras o una homologación, un distintivo. De igual manera podemos ver como en nuestras tarjetas de identificación ya se encuentran las barras de identificación para ser escaneadas y con ello se pueda saber la identidad y toda nuestra información. A partir del año 2019, los gobiernos mundiales han acelerado la obtención de información. ¿Y cuántas veces hemos sido inoculados? Esto ya ha abierto el umbral de lo que finalmente hará el anticristo con aquellos que entren en su periodo. El anticristo mostrará durante sus 3 primeros años ser alguien muy especial que vendrá a traer paz temporal, sobre todo para el pueblo de Israel. Pero una vez se presente verdaderamente su lado oscuro, usurpará el templo de Dios como si fuese Dios, perseguirá a los judíos, asesinará a los cristianos, aquellos que no reciban su marca, y de esta forma logrará sus objetivos con el resto de hombres que habrán caído en su trampa. Ahora leamos Apocalipsis capítulo 13 del 5 al 18. Dice así: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces quiere decir que todo el mundo, todos los pobladores de la tierra que estén en ese momento, a excepción de los que no estén o no hayan recibido la marca, todos ellos adorarán a este ser inicuo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de Elia. Estamos hablando del falso profeta. Y hace que la tierra y los moradores de Elia adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces sanó el anticristo. Por ello las personas se sorprendieron. Y claro, eso debía ser signo de adoración para todo el mundo quienes viven en el error. Versículo 13. También hace grandes señales de tal manera
que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. El falso profeta también hace señales y cosas sorprendentes. Verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. ¿Quién le permitió hacer todo eso? La pregunta y la respuesta lo sabemos. ¿Qué se le ha permitido hacer en presencia de la bestia? Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora mucho se habla de la inteligencia artificial y usted puede hacerle preguntas y ésta la responde y le habla. Es como nos han ido preparando. Ahora todo ello está en los hogares y fácil. Y entonces, claro, el falso profeta va a ser una imagen de la bestia o del anticristo y va a hacer que la imagen hablase e hiciese matar a todo. Quiere decir que esta imagen va a tener el poder de juzgar. A estos vamos a matarles, a estos no, etcétera. Sí. Verso 16, nuevamente, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El espíritu del anticristo tiene su forma de moverse y este lo va a hacer desde todas las áreas importantes, comenzando por la iglesia hacia afuera. Recordemos que en el mundo en general ya está rendido ante la fuerza maligna y poderosa de Satanás. ¿Cómo se mueve el anticristo? ¿Y se seguirá moviendo? Esa es la gran pregunta. Primeramente lo hace a través de las personas que se prestan para ello. Quiero decir, de aquellos que nunca tuvieron una relación con Dios y el Señor Jesús, y que han sido seducidos y cautivados por las cosas de este mundo, y que están sumergidos en el pantano del mal. Muchos de ellos se han disfrazado y se han infiltrado en las iglesias, lastimosamente, para de esta manera dar a conocer este espíritu dentro de las congregaciones, distorsionando el camino de la verdad, de la santidad, y distorsionando el amor de Dios hacia aquellos que lo reciben como Señor de sus vidas. Algo que vemos muy acertadamente es que estos han introducido herejías muy destructivas hasta el punto de terminar con la fe del verdadero cristiano. Por ejemplo, cada uno, como verdaderos cristianos, debemos servirle a nuestro Señor, pero no sucede así. Hay muchos cristianos que creen que han hecho suficiente con haber recibido el regalo de vida eterna, y por lo tanto ocupar un asiento en la iglesia se ha hecho una rutina, sin meditar que el Señor nos ha enviado a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio y hablar a muchos del amor y misericordia de Dios en Cristo Jesús. Aquellos no lo hacen incumpliendo con el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Así también vemos como los cristianos se han convertido en borregos, haciendo lo que les dicen que hagan, sin escudriñar las escrituras, por lo que caen en el error, creyendo que tienen la capacidad incluso de ordenar a Dios. Muchos van más allá, y es que estos que se encuentran con el espíritu del anticristo, quienes han abandonado el verdadero camino para abrir uno nuevo que conlleva muerte, estos se caracterizan por omitir al Padre o al Hijo y levantar falsas declaraciones antibíblicas que van contra Cristo y su sacrificio salvacionista. Mientras no concienticemos y aprendamos a vivir en estos últimos tiempos en la palabra de Dios, seremos presa fácil de este espíritu del anticristo que ha venido con poder para confundir, si fuere posible, aún a los que han sido vestidos para salvación. Mateo capítulo 24 versos 23 y 24 nos dice: entonces si algunos dijere, mirad,
aquí está el Cristo, o mirad, allí está. No lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En primera de Juan, capítulo 4, versos del 2 al 6 nos dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está. En donde dice: en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así es como debe ser. Y nos dice que el que conoce a Dios escucha la palabra escrita y la obedece. Por esto y mucho más debemos abrir los ojos y estudiar la palabra de Dios para saber quiénes son esos lobos vestidos de oveja que han venido para servir de tropezadero. Eso es un tropezadero completo de aquellos que aman y buscan a Dios. Con las iglesias involucradas, predicando herejías destructivas, así como las que apostatan de la fe, más los sistemas de gobierno y entes del mundo, todo se va preparando para el último golpe de dolor, persecución y muerte de la semana 70 de Daniel. Una vez que la iglesia de Cristo haya sido arrebatada, iniciará el filtro final para aquellos que vendrán a Cristo, tanto del pueblo de Israel como para el resto del mundo. Y también será la última oportunidad para aquellos cristianos que anduvieron tibios y que se quedarán al tiempo de angustia de Jacob. En este momento, todo nos indica que estamos cerca de que se inicie la semana 70 de Daniel, o también llamado tribulación y gran tribulación. Y las fichas se van poniendo en orden para que pueda entrar el anticristo como aquel que viene a salvar a un mundo sumido en la desesperación, en guerras, en enfermedades, en crisis mundiales, en quiebres económicos mundiales. Los hombres con la moral por los suelos, con las conciencias cauterizadas y sus corazones endurecidos, llenos de los afanes de este mundo, sin fe en el Creador de los cielos y de la tierra, por lo que el anticristo tomará ventaja para ser aquel que traiga paz temporal y prosperidad no solo para Israel y los países árabes, sino también para el resto de los hombres del mundo. El pueblo de Israel lo recibirá como su Mesías y el resto del mundo lo adorarán, como lo dice en la palabra de Dios, y la acabamos de leer. Todo aquel que haya sido marcado pondrá a este ser inmundo en lo más alto de sus vidas, dejando por completo a un lado al Dios verdadero. Leamos Apocalipsis 13, versos 8, luego estaremos pasando del 12 al 17. Verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora saltamos a los versículos del 12 al 17. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de Elia, y hace que la tierra y los moradores de Elia adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, a ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando leemos esta última parte, vemos que ya pasamos la prueba de cómo será este momento. Recuerde
que los que no quisieron ponerse la pócima en el brazo, usted sabe a lo que me refiero, no podían viajar, muchos fueron despedidos de sus trabajos, deportistas fueron expulsados. Así es como el espíritu del anticristo ha ido trabajando y el mundo se va perfilando para lo que será la semana 70 de Daniel. Vemos que desde el versículo 12 ya no solo se encuentra el anticristo, sino también el falso profeta, ejerciendo autoridad absoluta sobre los hombres, haciendo milagros engañosos para que los hombres crean, porque la característica del hombre es que si no ve, no cree. Entonces el falso profeta lo sabe y les muestra directamente lo que quieren ver. Por lo tanto, le declaran su devoción haciendo una imagen al anticristo, la cual hablará y hará matar a quienes no la adoren. Quiero animarte de todo corazón porque todo va a estar bien. Para nosotros los hijos de Dios, para los verdaderos cristianos, todo va a estar bien. Por ello, procura hoy mismo ponerte a cuentas con el Señor y caminar según la palabra de Dios, no según palabra de hombre que te lleva a perdición. Trae tu barca al puerto de Cristo, donde estarás seguro. Y aunque estemos viviendo tormentosamente, viendo como el espíritu del anticristo se mueve a sus anchas, tanto en las iglesias, viviendo una guerra enorme, todos los hombres y mujeres de fe, quienes somos atacados constantemente por Satanás y sus huestes. Usted ha visto cómo en Estados Unidos jóvenes están rompiendo y quemando los Nuevos Testamentos, y esto se va propagando por el mundo, dando así la espalda a Dios y a su palabra. Esto simplemente quiere decir que no quieren a Dios ni sus mandatos y que prefieren hacer lo que Satanás quiere, la perdición completa de sus almas. Dios tiene el control de todas las cosas. Por ello es importante que camines de la mano del Señor y no te des por vencido, ya que el Cordero de Dios no se dio por vencido cuando caminó al Calvario cargando esa cruenta cruz. Él resistió por amor a nosotros. Hoy te toca a ti llevar tu cruz y seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no te da vida temporal, sino que nos ha ofrecido vida eterna, mientras el resto, aquellos que lo despreciaron y desecharon, están condenados a pasar la eternidad en el lago de fuego y azufre. Leamos Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para terminar, quiero decir que muchos se encuentran al servicio del dragón, de la serpiente antigua, llamado también Satanás, quienes se esfuerzan para que el anticristo alcance sus metas, y el plan más grande será el de marcar a todos los que decidan ser marcados por voluntad propia. Y para ello los gobiernos ya se encuentran dentro de este proyecto. Ya, y es hora. Tenemos que despertar, y es hora. Los gobiernos se encuentran ya en este proyecto para marcar. Y aún no hemos entrado en la semana 70. Y para ello, recordemos, los gobiernos ya se encuentran dentro de este proyecto. La ONU, la OMS, las grandes empresas del mundo, el Foro Económico Mundial, donde se encuentran las élites globalistas, destacando por supuesto a Bill Gato, o si usted desea llamarlo Puertas, usted sabe, el dueño de todo lo que es computación, que se ha convertido en una especie de vidente futurista, siendo él que en el 2015 dijo que habría una pan de mi a, y que en septiembre del 2019 en el evento 201 realizaron un ejercicio de alto nivel de lo que sería esta pan del corona 19. Asimismo,
en el año 2013, el expresidente de los Estados Unidos, lo voy a llamar Obama, habló acerca no solamente de esta enfermedad, sino que habrá muchas más. Y esto es lo que nos están advirtiendo desde esta semana que ocurrirá. Nuevamente, lo que irá acorralando a los hombres para alcanzar los propósitos de marcación. Esto entra en lo que el Señor advirtió que sucedería en el tiempo de dolores acerca de las pestes en Mateo 24. Y esto se irá intensificando. Vemos como el mundo en general, y hablo de los gobiernos, que cederán su soberanía en cuanto a salud a la OMS, firmando un tratado pandémico. Wow, con 300 enmiendas, perdiendo así los países y los ciudadanos de cada uno de estos países la poca libertad que tenemos. De esta forma, esta organización no electa por los ciudadanos del mundo tendrá el poder absoluto incluso sobre los gobiernos, los cuales exigirán una credencial a cada ciudadano del mundo con este QR o código digital para ser escaneado, con el cual se podrá realizar cualquier tipo de viaje o ser aceptados en cualquier trabajo, en una institución educativa, en los hospitales, en el transporte público. En otras palabras, estamos casi sobre la línea que dividirá a la iglesia, la novia del Cordero de Dios, a través del arrebatamiento, y los que atravesarán los 7 años de tribulación y gran tribulación con el anticristo, o también llamado 666. Por último, leamos lo que Dios dice a través del apóstol Juan a la iglesia del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versos del 2 al 7. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mantente en vigilancia y amor hacia Dios. Guíate por su palabra, la Biblia, y no te guíes por aquellos que han tomado los púlpitos y los medios sociales como el show de la iglesia. Y claro, dobla tus rodillas, mantén tu comunión y conexión con el Señor a diario, recordando de dónde Él te sacó. Eso es bien importante, que pensemos de dónde el Señor nos sacó. Nos sacó primero de muerte eterna. Nos libró del lago de fuego y azufre, que nos tocaría pasar una eternidad. Nos sacó del pecado, del mundo, de toda la corrupción humana, y nos ha puesto en el lugar perfecto donde Dios quiso que estemos. No te fíes de nadie. Fíate de aquel que ha guardado su palabra y la guardará de principio a fin. Adora a Dios y bríndale todo tu amor, toda tu reverencia, todo tu servicio, toda tu devoción. Exáltale todos los días de tu vida. Levanta su nombre en alto. Así es como llega al fin este estudio. Espero que, antes que gustarte,
Puedes decir, no, es muy largo, no, está aburrido, muchas cosas, muchos versículos. Yo espero que te ayude en tu vida espiritual, en tu vida como cristiano. Yo espero que todo esto te ayude a levantar tu fe. Eso es lo más importante. Yo no tengo otro objetivo que ayudarte a que te acerques a Dios más y más cada día. Tú debes estar preparado, así como yo debo estar preparado para el tiempo que vendrá. La iglesia será levantada. Iniciará la tribulación y la gran tribulación y será el fin de los tiempos. Nosotros debemos estar listos, preparados, despiertos para el encuentro con el Señor Jesús sobre las nubes. Eso es lo que trato de hacer a través de estos estudios. Tal vez son muy largos, tal vez toma una hora y algo más, pero ¿sabes qué? No importa, tú tienes el tiempo. Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Estudia la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios y crece espiritualmente para que estés listo. Antes de despedirme, ayúdame dando un like, la manito hacia arriba. Eso va a permitir que muchas más personas puedan encontrar este video. Y qué bueno poderles predicar acerca de todo esto. Es posible que una, dos, tres personas vengan a Cristo y haya fiesta en el cielo. Así que tú eres muy importante también, dando un me gusta y suscribiéndote, me ayudas muchísimo. Oremos. Y algo más que acotar es que no te sientas nervioso, nerviosa. No te preocupes por lo que vendrá. Preocúpate por este momento de estar listo para el encuentro con el Señor. Y gózate cada día, porque pronto lo veremos. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso de estudiar tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar la palabra de Dios, tu hermosa palabra, la cual toca nuestras vidas, nuestros corazones y cambia nuestras mentes. Permítenos estar preparados, Señor, estar despiertos en nuestra fe, para cuando tú vengas, Señor, podamos encontrarte sobre las nubes, nosotros estemos listos. Permítenos, Señor, ser luz en medio de tanta tiniebla que tiene este mundo. Permítenos ser alegría, Señor, en medio de toda tristeza que tiene este mundo. Permítenos ser paz en medio de toda dificultad que tiene este mundo. Y ayúdanos a predicar tu palabra, Señor. Danos la fuerza necesaria. Pon palabras en nuestra boca, Señor, para poder hablar de lo que tú hiciste en nosotros. Que tú estás listo a cambiar vidas, a renovar hombres y mujeres y a darles fe para que puedan alcanzar el reino de los cielos. Tú también que estás ahí escuchando, tal vez tú no conoces al Señor Jesucristo y deseas conocerlo. Yo te invito a que hagas esta oración. Amado Señor Jesús, te doy las gracias infinitas porque he escuchado que tú moriste por mí. Tú cargaste esa cruz tan pesada y llevaste todos nuestros pecados. Entregaste tu vida y derramaste tu sangre por amor a mí. Hoy yo te pido, Señor, que me perdones por todos los pecados que he cometido. Que me limpies, Señor, de todo mal.
Por ello, Señor, hoy yo te acepto como mi Señor y Salvador, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Así pueda yo estar contigo, Señor, por la eternidad. Ayúdame a perseverar, a caminar en rectitud, y ayúdame a entender tu palabra, Señor, porque sé que ella me lleva también hacia la vida eterna. Gracias por todo lo que tú has hecho, por lo que haces y lo que harás. Que todos los que me conocen puedan ver algo especial en mí y que yo les pueda decir, Cristo vive en mí. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como siempre, te abrazo, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos la próxima. Chao.